Bien, dentro de la Semana de la Familia, 20ª semana ya de la familia, 20 años, pues cuando lo estábamos preparando me asignaron este tema en torno al sínodo de la familia y pues lo he titulado así: Luces del Magisterio y Retos del Presente. No será ninguna disertación del otro mundo, será de este mundo, pero bueno, pues ahí os ofrezco, en vez del PowerPoint, pues os ofrezco una fotocopia más acorde con mis tiempos y mis capacidades, ¿no? En primer lugar, tengamos en cuenta que somos ciudadanos de una época y somos hijos de nuestro tiempo. Lo digo especialmente para vosotros, queridos seminaristas, que estáis completando vuestra formación humana, espiritual y también intelectual. Es muy importante para la tarea pastoral conocer en qué mundo vivimos, y por eso se estudia la filosofía. A veces uno le puede resultar un poco pesada, pero es muy importante para conocer el pensamiento de los hombres y mujeres de nuestro tiempo y también para poder expresar en categorías y en palabras y en conceptos y en imágenes y el evangelio que aprendemos después en la teología, ¿no? O sea, la filosofía habría que estudiarla al principio y al final, o toda la vida si queréis. Es decir, hay que volver continuamente cuáles son las líneas de pensamiento de nuestra época, porque esas están influyendo en nosotros mismos y están influyendo en nuestros destinatarios, aquellas personas a las que tenemos que evangelizar. Por tanto, no solo hemos de conocer el contenido de la fe y su origen apostólico y la tradición de la Iglesia y la propuesta del magisterio, sino que hemos de conocer a los hombres de nuestro tiempo, qué piensan, cómo piensan y por qué piensan así, para poder atenderles como necesitan. Y por eso he ofrecido un poco de historia, pero no me voy a entretener. Ya lo decía el cardenal Rouco el lunes cuando hablaba, y es un tópico ya conocido, ¿no? Hay una fractura en la historia contemporánea, en la que nosotros somos ciudadanos, que se produce especialmente en el siglo XIX. Al principio con toda la Ilustración, pero después con la razón elevada a nivel superlativo para luego despreciarla. El Concilio Vaticano I, una de las cosas que tiene que poner en su lugar es que la razón humana es capaz de conocer la verdad y por tanto es capaz de conocer a Dios. Pero ya para entonces estaba presente el agnosticismo, es decir, no podemos conocer. Bien, pues este alejamiento de Dios es la causa de todos los males en nuestro tiempo y en toda la historia. Porque si vamos a leer la Sagrada Escritura, la historia de Israel, nos damos cuenta de que cuando el pueblo está tranquilo, incluso cómodo, se relaja y se aparta de Dios. Y apartándose de Dios le vienen todos los males y todas las desgracias. A veces de los pueblos vecinos, a veces de unos contra otros. Y los profetas lo que continuamente dicen al pueblo es: volvamos a Dios. Esa vuelta a Dios, pues al hombre, a la persona humana, le viene muchas veces después de haber tenido una experiencia negativa. Por tanto, si nuestra época ha proclamado la muerte de Dios, ahí está Nietzsche, ahí está Sartre y los filósofos existencialistas, nosotros hemos de saber que mucha gente de nuestro tiempo vive bajo ese influjo y que por tanto el anuncio de Dios y de todo lo que se refiere a Dios es una novedad, una gran novedad, también en el tema de la familia. El que nosotros lo conozcamos y lo vivamos, aunque siempre con imperfecciones, no significa que los demás lo conocen y lo viven, ¿no? La gente conoce hasta donde conoce, vive hasta donde vive, pero siempre el anuncio de Dios y el anuncio de la conversión
es un anuncio que tiene actualidad, es vigente, porque ha pasado en toda la historia de la humanidad y también en nuestro tiempo de manera especial. Nunca en la historia de la humanidad se había tematizado y teorizado el ateísmo, como se ha teorizado en el siglo XIX. El padre del ateísmo, Feuerbach, es el maestro de Marx, y Marx plantea toda una visión del mundo y de las relaciones económicas, laborales, etcétera, de clases, tal, sin Dios. Ese es el punto de partida del marxismo. Un mundo sin Dios. Y luego hablemos. Bueno, pues eso que tengamos que está ahí y está influyendo. Hoy día en la configuración política de Europa o de Occidente es emergente o son emergentes las ideas marxistas. O sea, no creáis que están pasadas de moda. Y por tanto, un mundo construido sin Dios, en esa línea de construyamos un mundo sin Dios porque Dios estorba. También existe pues toda una postura de comodidad, de consumismo, de aburguesamiento, etcétera, en el cual tampoco cabe Dios. O sea que nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, es necedad para los griegos, pero para los que van camino de salvación es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y en este campo o en esta línea de ausencia de Dios, en donde la fe pues queda minusvalorada, incluso despreciada, ser creyente es como ser minusválido, ser creyente es ser como medio tonto, ser creyente es pues no tener la razón bien desarrollada. Eso está ahí desde el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX y en nuestro tiempo. A lo más se admite pues una actitud de sentimiento, unos sentimientos que no sé explicar, y a eso lo llamamos fe, o lo llaman fe estos ámbitos, ¿no? Sabemos que la fe es una opción libre, consciente, que cuenta, como no, con todas las capacidades de la razón para la adhesión libre a Dios de todo nuestro ser. Así nos lo enseña la Iglesia y así lo sabemos por experiencia personal. Pero para el que no tiene fe, muchas veces la fe pues es eso, como algo despectivo, algo que a uno le hace discapacitado, ¿no? No tiene una razón. Esto en la encíclica Lumen Fidei, al comienzo, está muy bien explicado por el Papa Francisco y por el Papa Benedicto, que parece ser que fue el que la redactó. Pero no me entretengo en este punto porque en otros muchos momentos ya sale. Pero este es el escenario en el cual se produce la revolución sexual, sobre todo en el siglo XX, como una reacción y una ruptura a la moral victoriana, que se suele decir, ¿no? Es decir, una moral muy compuesta externamente, una moral de unas costumbres y de unas formas de actuar muy apañaditas y tal, aunque luego por debajo cada uno hacía lo que quería o lo que podía o hasta donde llegaban sus fuerzas. Pero hay una ruptura en el campo de la moral con la revolución sexual. En el campo sexual la norma es, pues disfruta todo lo que puedas y no seas tonto, que la vida se pasa y lo que no disfrutes cuando eres joven o cuando tienes vigor, y vigor incluso sexual, pues peor para ti y eso es lo que pierdes. Eso es lo que viene a ver de todo este ambiente ateo, agnóstico, existencialista, etcétera, tal como ahí lo planteo muy brevemente porque no me entretengo. En ese contexto de la revolución sexual, tanto Marx como Nietzsche como Freud es una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo, porque él como que ha escudriñado el subconsciente, ¿no? Y ha hecho sacar a la luz pulsiones, emociones, complejos, etcétera, ¿no? Yo diría que es el padre de la psicología moderna y contemporánea, aunque evidentemente sus mismos discípulos han ido contradiciendo y corrigiendo muchas de sus teorías. No es, lógicamente, el maestro universalmente aceptado, pero sí que el que ha roto, ha sido el rompedor en este campo de la sexualidad, introduciendo algunas cosas que son verdad y otras muchas que son mentira. En la revolución sexual, un punto importante es el feminismo.
es decir, la reivindicación del papel de la mujer. Una reivindicación que tiene su fundamento de verdad, puesto que ya en la primera página del Génesis Dios creó al hombre, varón y mujer, iguales en dignidad, diferentes para ser complementarios. Y no hace falta explicar que a lo largo de la historia ha prevalecido el machismo y que esa reivindicación también a nivel jurídico, el voto y el ocupar cargos de dirección y de responsabilidad en el mundo político y en la sociedad, etcétera, pues ha sido una reivindicación en la cual ha habido incluso figuras cristianas eminentes en todo el siglo XX. Una de ellas es Edith Stein, ¿no?, que luego es Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Es una de las feministas católicas o creyentes más importantes del siglo XX. Pero tampoco voy a hablar una charla sobre feminismo, pero veamos que muchas de las aspiraciones que se proponen en el campo pues son verdaderas, son legítimas. Hoy mismo el Papa, es miércoles, ha dedicado la catequesis del miércoles a este punto. Hoy, como tenemos posibilidad, casi antes de que lo pronuncie el Papa, poder leer lo que ha dicho, porque es una catequesis compuesta, pues es el tema del papel de la mujer en la Iglesia. Ya Juan Pablo II, como veremos ahora después, en alguno de estos documentos, Mulieris Dignitatem, pues es muy atrevido, diríamos, y muy propositivo, ¿no? Porque a veces aquí la Iglesia en esto es reactiva y también tiene que pasar al campo propositivo, proponer el papel de la mujer. Si uno quiere saber cuál es la visión de la Iglesia en este campo, la carta del Papa Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, del año 1988, está insuperada. No digo que sea insuperable porque el magisterio es algo vivo, pero ahí tiene una carta preciosa de lo que es la dignidad de la mujer, con sus derechos, etcétera, y su papel también en la Iglesia. Un papel que el propio feminismo, sobre todo el más radical, niega rotundamente, porque niega pues que la mujer esté hecha para ser madre, ayer nos lo explicaban preciosamente, o que esté hecha para ser esposa, lo cual significa un poco como estar sumisa. Recordad el revuelo enorme de la traducción del libro Cásate y sé sumisa, aquello montó la mundial, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque las corrientes feministas le dicen a la mujer que ni esposa ni madre, ella que haga lo que quiera y le dé la gana y, bueno, pues satisfaga, como no, sus necesidades sexuales, afectivas, incluso el deseo de maternidad, pero como quiera, cuando quiera, con quien quiera, y para eso está la ciencia a su servicio, ¿no? Curioso porque la conferencia de Lambeth, a la cual hago referencia muy brevemente, en el año 1930, la conferencia de Lambeth, sabéis que son los obispos anglicanos de la Commonwealth, es decir, todos los obispos de los países de influencia inglesa, reunidos, que se reúnen pues cada cierto tiempo, no sé, es cada 5 años, en Londres. Pues la conferencia de Lambeth, en el año 30, en su doctrina y en sus proposiciones, legitima moralmente los anticonceptivos. Esta misma conferencia posteriormente ha legitimado el matrimonio del mismo sexo y ha legitimado otras muchas cosas, o sea que bien, es una instancia moral dentro del mundo anglicano, pero ya veis lo que pasa en el mundo anglicano. Están pasándose masivamente la Iglesia Católica a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo después del paso de Newman, y después, pero a manadas, literalmente, es decir, obispos con sus diócesis enteras están pasando a la Iglesia Católica. Por tanto, no es para nosotros un punto de referencia, pero sí que es un dato anecdótico, porque es en ese mismo año cuando el Papa Pío XI publica la encíclica Casti Connubii. Por supuesto que hay una doctrina anterior, pero como que la Iglesia ha salido al paso y ha querido iluminar la mente de los cristianos y se pone esta como la primera encíclica que sigue siendo actual y vigente. Y es un placer leerla, lo que es la visión del matrimonio, de los esposos, del amor esponsal, está muy bonita, como es y son los documentos del magisterio de la Iglesia. Y para unos esposos sigue siendo vigente y válida esta encíclica porque
porque aparte de ser magisterio ordinario de la Iglesia, está escrito en un contexto que ha ayudado a muchos en las décadas posteriores, hasta que llegamos al Concilio Vaticano II. Pero en nuestra época, ya en nuestros días, en estas últimas décadas, pero así, a velocidad de crucero, el tema como más, la erupción como más visible es la ideología de género. La ideología de género, yo he escrito en algunas ocasiones muy brevemente sobre el tema. Papa Benedicto dedicó la última Navidad, antes de su renuncia, un párrafo muy largo, y se armó la marimorena contra él. Y cuando yo escribí sobre el tema, porque en 15 días habló 3 veces de ese tema, y dediqué la carta del tercer domingo de enero del año 2013, Ideología de género se titula, y se armó la marimorena. O sea, es inadmisible pues que un obispo pueda decir la doctrina de la Iglesia, y menos en este campo, porque estamos en ese momento con las heridas abiertas, y solo tocarlo produce sarpullido a todo el que la escucha, sobre todo con los antecedentes a los que me he referido. Diríamos hoy, así como la anticoncepción, que sigue estando en vigor, y la mentalidad antinatalista, pero tuvo su erupción en los años 30-40, en estas décadas últimas, aunque la ideología de género viene desde los años 40, no es tan último grito, pero la erupción más fuerte últimamente es, en nuestros tiempos, la ideología de género. Con una frase de Simone de Beauvoir, digo pareja porque no estaban casados, ¿no?, de Jean-Paul Sartre, y pongo las fechas para que las ubiquemos, ¿no?, porque han muerto recientemente, tanto el uno como el otro, recientemente para mí, para algunos no habían nacido, pero bueno, pues ella fijó este principio feminista y al mismo tiempo de ideología de género, que ha sido como la última ruptura con Dios en nuestro tiempo a nivel de la moral. Es decir, Dios no es ninguna autoridad para decirme qué tengo que hacer. Freud dirá, hay que matar al padre para ser tú mismo. Eso lo justifica además moralmente, o mejor dicho, psicológicamente. Luego ha habido, pues no queremos normas universales y válidas desde el punto de vista de la sexualidad, pero el último punto que quedaba a nivel teórico, pues es que uno nace con órganos genitales palpables, visibles, más aún, incluso en la ecografía se puede ver, pero será niño o niña, eso ya la ecografía lo muestra, ¿no? Entonces la ideología de género dice que no se nace mujer o varón, sino que uno elige qué quiere ser, porque el género, ya no el sexo, el género lo elige uno libremente, y ya entonces hay no 2 sexos, masculino o femenino, página del Génesis, ¿no?, sino que hay 5 géneros, que lo sabéis, masculino o femenino, la mezcla de uno con otro, y el que uno quiera elegir. Bien. Todo eso está ahí, y todo eso está presente en nuestra cultura. El Doctrina de la Iglesia, yo la voy a pasar muy rápido porque no me entretengo, y os suena de una manera o de otra, porque habéis leído, he hecho alusión a Casti Connubii, pero también hacía alusión al cardenal Rouco a bastantes alocuciones, que no me he entretenido en buscarlas ahora, pero es fácil encontrarlas en cualquier libro de texto, del Papa Pío XII, a médicos, a enfermeras, etc., ¿no? Papa Pío XII, fijaos bien, digamos, surtió doctrinalmente al Concilio Vaticano II. Si leéis el Concilio Vaticano II veréis que es una cita permanente del magisterio de Pío XII. Por tanto, y además la Iglesia tiene esta virtud preciosa de la continuidad, ¿no? Se citan unos a otros y hay una continuidad. Y el Concilio Vaticano II no es ninguna ruptura. Esa ha sido una lectura mal hecha del concilio. El Concilio Vaticano II se inserta en la tradición viva de la Iglesia y el autor más citado es Pío XII. En estas alocuciones a nivel de moral, pero en otras a nivel de cultura, de convivencia, a nivel incluso de tipo dogmático, doctrinal, etc., ¿no? Pío XII fue un gran papa, sin duda.
sabéis que hay una dificultad para ser beatificado o canonizado, y es que a los judíos no les gusta. Pero bueno, esperemos que cambien de gusto. Pero no es ahora momento de hablar de Pío XII. Y luego vino el Vaticano II, que ha sido el gran acontecimiento de nuestra época, y concretamente Gaudium et Spes, en el tema del matrimonio y la familia. Sabéis que Gaudium et Spes tiene dos partes, una, digamos, de general, el tema de la persona, de la conciencia, de la comunidad humana, etcétera, también del ateísmo, en fin, son temas generales, y luego tiene temas específicos. Uno de ellos es el matrimonio y la familia, la cultura, la paz, etcétera, ¿no? Bueno, pues el tema del matrimonio y la familia está en el número 47 al 52. Es importante tener en cuenta que uno de los principales redactores de Gaudium et Spes es Monseñor Wojtyła, después Juan Pablo II. También en este aspecto. Monseñor Wojtyła ya para el año 60 publica Amor y Responsabilidad, que lo tenía terminado en el año 58 cuando fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, con 37 años o 38, muy joven. Fue al concilio y durante el tiempo del concilio fue nombrado arzobispo de Cracovia y luego después nombrado por Pablo VI cardenal y por tanto elector del sucesor de Pablo VI, que fue Juan Pablo I y luego fue él. Pero ahí está presente, es importante la figura de Juan Pablo II, y además cuanto más tiempo pase, más grande se percibe su talla. Ya en su tiempo y en su muerte fue titulado como el Grande, o Juan Pablo II Magno. Bueno, pues creo que es un título merecido, ¿no? Pero a él dijo que le gustaría ser conocido como el Papa de la familia. Y así le concedió este gusto, diríamos, el Papa Francisco en su canonización. Brevísima la homilía, pero el Papa Francisco, con la autoridad que él tiene de Papa, le tituló el Papa de la familia. Bueno, pues Juan Pablo II ya estuvo presente en el concilio. Estuvo presente en el concilio y en estos temas. Ya para el concilio le había escrito el libro Amor y Responsabilidad, que es una joya, pero muy difícil de leer, porque está hecho en su mentalidad polaca o medio oriental, como son también difíciles de leer sus encíclicas, las que ha escrito él de un plumazo, ¿no? O de dos. Redemptor Hominis, lo dice él mismo, lo escribió en 2 noches. Pum, 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 una noche, y pum, 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 otra noche. Y lo dio. Pero fue tan chocante aquella encíclica que bueno, tardó 6 o 8 meses en publicarse. Porque, bueno, pues al pasarla a asesores, etcétera, bueno, y es difícil de leer para una mentalidad mediterránea como la nuestra. Pero realmente tiene unas intuiciones doctrinales que han quedado y quedan ahí para el resto de la historia. Después viene Pablo VI, que como sabéis es el que coge el Concilio Vaticano II en pleno vuelo y lo tiene que aterrizar. Lógicamente, él ya está beatificado, lógicamente, pues con la ayuda de toda la Iglesia, pero le tocó sufrir, como todos sabemos, mucho, sobre todo en el posconcilio. Y él fue el que publica en el año 68 la encíclica Humane Vitae. La Humane Vitae, que ya todos habéis oído hablar de ella, aunque se estudia después en teología moral, particularmente en teología de la moral matrimonial, marca un antes y un después. En medio de toda esta varaunda a la que me he referido anteriormente y que viene de lejos, la Humane Vitae cayó como pedrada en ojo de boticario, dicen, es decir, fue como en el mundo mundial, ¿no? Evidentemente totalmente opuesta a la conferencia de Lambeth, eso está claro. Ahí hay una diferencia notable de quienes mantienen la sucesión apostólica desde los apóstoles hasta el día de hoy y los que han perdido esta sucesión, en este caso los anglicanos y los protestantes en general, ¿no? Tampoco me entretengo a explicar Humane Vitae porque después digo algunos principios en el tercer punto que están tomados de aquí.
Pero paralela a la Humanae Vitae está la encíclica Sacerdotalis Celibatus, que no tiene que ver en principio ni directamente con el matrimonio ni la familia, pero sí que tiene que ver con la sexualidad humana, la afectividad humana de las personas consagradas y en este caso de los sacerdotes. También es una encíclica que vale la pena leer. No sé si porque está publicada cuando yo tengo 17 años y me vino estupendamente bien. Para mí fue una encíclica providencial y pues a vosotros ya os pilla un poco lejos y hay otros documentos posteriores. Pero yo recomiendo siempre a los aspirantes al sacerdocio, a los sacerdotes, que vuelvan a leer esta encíclica, porque realmente es un capolavoro, como dicen los italianos, en torno, o sea, una obra maestra en torno a las dificultades y los aspectos positivos del celibato, que ha sido una de las causas de la crisis. Es decir, lo que he dicho antes en relación con el alejamiento de Dios, la revolución sexual, la anticoncepción y la antinatalidad y el relajamiento universal en el campo de la sexualidad, ha incidido enormemente en este campo en el que el sacerdote es llamado al ministerio con una llamada específica al celibato, consagrar su vida, sus energías, su presente, su futuro y toda su historia al Señor para el servicio de la Iglesia en clave esponsal y para que Dios le dé una familia que va a ser numerosa desde el primer día, de atender a muchos hijos y llevarlos al cielo, ¿no? Y eso supone mucha dedicación y mucho coraje y mucha tarea, ¿no? A mí los niños me preguntan, ¿y tú por qué no te has casado? Es una pregunta normal que hay que responder. Ayer nos decía Nieves que había que responder a todas las preguntas, y esa es la pregunta, según la edad que tengan, les respondo. Pero va siempre por esta línea, pues porque entre una familia pequeña y una familia grandota, elegí una familia grandota, me gustaba una familia pequeña. Yo tengo una familia a la que pertenezco que me ha gustado mucho, he tenido padres, abuelos, hermanos, primos, y me lo he pasado muy bien. Y bueno, cuando llego pues a la juventud, pues pienso que una familia pequeña me gusta mucho, pero una familia grandota me gusta más. Y bueno, nunca pensé que iba a ser tan grandota, porque en este caso son 800.000 personas, ¿no? En una diócesis como Córdoba. Pero ya desde el primer año pues me confiaron una parroquia de 10.000 habitantes, o sea que la familia fue numerosa desde el primer día, ¿no? Bien, pues influyó y ha influido muy fuertemente en las vocaciones al sacerdocio ministerial todo este campo de la revolución sexual, sin duda. Y el influjo dentro de las filas de la Iglesia, pues del demonio y de todas estas ideas que vienen del mundo más o menos ateo y agnóstico. O sea, puedo deciros que yo era seminarista en el año 68, al cual hizo alusión, y aquí está la encíclica en el año 67, en el seminario de Toledo éramos 90 seminaristas, y en 2 años llegamos a 15. O sea, que yo fue una hecatombe. Pero es que en España éramos 6.000 seminaristas, y en 2 o 3 años llegamos a 1.000, 1.200. Y esto se produce en este momento. En ese momento, en los años, voy a poner 68, 70. Y un punto clave es este, sin duda, por falta de formación o por falta de conducir a la persona pues a una decisión madura de su afectividad que se expresa y en este caso se consagra incluso en la sexualidad a Dios para el servicio de la Iglesia, ¿no? Por eso Pablo VI tiene un mérito enorme. Primero porque le tocó el aterrizaje del concilio y su aplicación inmediata, pero después porque le tocó sufrir la contestación de la misma Iglesia, es decir, de los mismos fieles de la Iglesia y de episcopados enteros, sobre todo de este mundo occidental, que se plantaron al Papa, como suena. Fijaos que Sacerdotes Celibatus es del 67, Humanae Vitae es del 68 y el Papa ya no escribió ninguna encíclica. Quedó como mudo. Vino el sínodo sobre la evangelización, del cual sínodo el relator, el cardenal Rouco habló el otro día de que él había sido el relator del sínodo de Europa y se lo conoce muy bien. Pues el relator del sínodo de la evangelización fue Monseñor Wojtyła, durante el pontificado de Pablo VI. Ya Pablo VI se sintió muy apoyado
por Monseñor Wojtyła. Y yo creo que esto le mereció nombrarle cardenal. Porque cuando se constituyó la comisión para una comisión de estudio que el Papa Pablo VI puso en marcha para dar una luz al mundo y salió la Humanae Vitae, Wojtyła fue llamado y aportó lo mejor que él había explicado a sus jóvenes, a sus matrimonios, y que quedaba plasmado en el libro Amor y Responsabilidad. Ahí Pablo VI sintió como un báculo y una fortaleza enorme en Wojtyła y en otros, ¿no? Pero digo porque luego Wojtyła va a ser el Papa siguiente, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II, pues es el Papa de la familia. Llegó como un huracán. Aquello fue impresionante. Los que sois de mi edad y conocisteis ese momento, año 78, pues llega el Papa a la sede de Pedro con 58 años, ¿no? Y así ha sido 24 años de Papa, o 25, ¿no? Ha sido realmente una gracia de Dios muy grande para la Iglesia, en este punto concretamente que estamos tratando. Y estaba en Roma todavía cuando él fue elegido, y desde el primer día, enseguida, a los pocos días, es elegido en el año 78, en octubre, y en el año 79 se puso los miércoles uno tras otro, durante 4 años, más uno de prórroga porque le dieron un balazo el año 81 en la Plaza de San Pedro, el Día de la Virgen de Fátima, ¿no? Pues 5 años, todos los miércoles, sobre las catequesis del amor humano, que son algo asombroso. En el máster de matrimonio y familia, los que lo habéis hecho, se explica en clase, por lo menos se cita, pero yo les pondría obligatorio a todo el mundo que lea las catequesis sobre el amor humano de Juan Pablo II, porque es toda una visión del cuerpo humano en clave esponsal, en clave de donación, y no solo el cuerpo, sino los sentimientos, las pulsiones, el amor de erotismo o el amor de generosidad. Y, bueno, no me entretengo tampoco, pero solamente estas catequesis ya merecen no una, sino todo un curso, porque son una iluminación preciosa. Fijaos que además el Papa Juan Pablo II es hijo de su tiempo. Él es estudioso de los fenomenólogos. Max Scheler, él hace un estudio de Max Scheler para presentarse a la habilitación universitaria civil en Polonia. Y es un hombre que conoce muy bien la ética contemporánea, a la que me he referido anteriormente muy deprisa. La conoce a fondo. Y a partir de ese conocimiento, a partir también de su experiencia de fe, pues que es un hombre muy santo, desde muy pronto, a través de los grandísimos sufrimientos que le toca desde su juventud, y a través del contacto directo con jóvenes y matrimonios jóvenes a los cuales va acompañando durante toda su vida, pues elabora un pensamiento que es único, yo diría superlativo y sobresaliente. Las catequesis sobre el amor humano del Papa Juan Pablo II bien merecen una lectura atenta para un cristiano que quiera tener una idea profunda de lo que es la sexualidad humana, su expresión corporal, su expresión en el matrimonio y su expresión en la virginidad. Le dedica, me parece, son 17 o 18 catequesis, y cada una un miércoles, a la vivencia de la sexualidad en la vida consagrada o en la virginidad. Seminaristas, religiosos, religiosas. Ahí tenéis materia abundante para leer despacio, porque no es un papa que nos está escribiendo desde la Edad Media, y en la Edad Media hay aportaciones preciosas. Es un papa de nuestro tiempo, conocedor además, como pocos, de lo que en el número primero he simplemente enunciado, y contemporáneo, y por tanto en diálogo, diríamos, con todo ese mundo para poder presentar la novedad del Evangelio. Porque en este campo, como en tantos otros, el Evangelio tiene mucho que aportar y mucho que decir. Lo importante es encontrar herramientas, cauces, oportunidades, ocasiones, etc., ¿no? Y ahí creo que Juan Pablo II siempre será un referente necesario para el futuro de la vida personal de todos los que estamos aquí y para el futuro de la vida de la Iglesia. Pero además, pues él es el redactor de Familiaris Consortio, año 81,
que por ahora pues es, yo diría, la carta magna de la familia en clave posconciliar. La carta magna en sus 4 partes, etcétera, tampoco me entretengo a explicarla, pero ahí se recoge y ahí se atreve, yo también me atrevería y creo que es un atrevimiento profético por parte de él a decir que Humane Vitae ha sido una encíclica profética, dice Juan Pablo II. Fijaos que cuando se escribe, año 81, ya pues han pasado 12, 13 años de Humane Vitae, ¿no? Y el silencio de Pablo VI pues ya se confunde con el sepulcro, diríamos, ¿no? Y desde el cielo contempla cara a cara al Señor, como la Iglesia nos ha dicho, porque ha sido beatificado. Pero Juan Pablo II ha sido el que ha recuperado, porque ahí había mucha relación de él, tanto en el concilio como en la Humane Vitae, con Pablo VI. Y porque además era el tema que estaba sobre el tapete, como ahora, con motivo del sínodo hay otros que han salido y que están ahí y que hay que arrojar luz, la que viene del Evangelio. Familiaris Consortio no ha sido superada, y cuando digo superada, quiero decir que no ha habido ningún documento posterior de mayor rango, ¿no? Sino que continuamente estamos refiriéndonos a Familiaris Consortio y a las catequesis sobre el amor humano, porque si os dais cuenta, ocupan catequesis sobre el amor humano, por eso pongo las fechas antes y después de Familiaris Consortio. Es un cuerpo doctrinal, yo pienso, a lo mejor es una farolada, pero solo por esas catequesis Juan Pablo II merece el título de doctor de la Iglesia, realmente, porque ha explicado, como nadie lo ha explicado en la historia, la sexualidad humana, su expresión corporal, que tiene su lugar natural en el matrimonio, fundado por Dios y santificado por Jesucristo, y incluso la virginidad, que también tiene su expresión o su integración de la sexualidad en la totalidad de la persona. Después hay otros documentos de Juan Pablo II, hay muchos, yo aquí he cogido solamente alguno. Mulieris Dignitatem, al que me he referido, la Carta a las Familias del Año Internacional de la Familia de la ONU, aunque hay lógicamente divergencias muy notables con los planteamientos de la ONU, sobre todo con las conferencias sobre la mujer, en el Cairo, en Nairobi, en Pekín, y se van aportando cada vez más con el pretexto de la salud reproductiva. La ONU, usando ese lenguaje, continuamente va introduciendo y además obligando a que introduzcan el aborto y su legislación en todos los países. Los desarrollados, los que están en vía de desarrollo, los del Oriente, los del Occidente, los del Norte y los del Sur. Diríamos que ha logrado la ONU y esas conferencias de la mujer, con pretextos de salud reproductiva, pues que se implante prácticamente en el mundo mundial, en todo el mundo, las leyes del aborto. Esa carta a la familia, lógicamente, lo que hace es recoger la tradición de la Iglesia y la enseñanza de la Iglesia, no concesiones a lo que la ONU proponía, ¿no? Y luego, pues un documento de referencia importantísimo es el Catecismo de la Iglesia Católica, que, como sabemos, ha sido redactado bajo la dirección del cardenal Ratzinger, y él ha expresado después, durante su pontificado, mucho aprecio hacia este documento, que es un resumen pues de toda la doctrina de la Iglesia. Lógicamente, en el quinto mandamiento y en el sexto mandamiento, pues ahí viene explicado el don de la vida, el don de la sexualidad y los aspectos morales en la parte fundamental, y de ahí remite a otros. Sabéis que el catecismo tiene unos números en el margen que te van remitiendo a otros números, puedes ir leyendo, y realmente este tema está afrontado recogiendo lo mejor de la tradición de la Iglesia ya y del posconcilio, de Familiaris Consortio y de las catequesis del amor humano, etc., ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica es pues un gran monumento posconciliar. La encíclica Evangelium Vitae, también del Papa Juan Pablo II y del año ya 95, todavía le faltan 10 años, ¿no?, de pontificado, y todavía Juan Pablo II tuvo mucha doctrina, ¿no? Pues igualmente también es otra de las grandes encíclicas de referencia. Después hago referencia a alguna frase o expresión
que está tomada de aquí y que se repite continuamente. Voy más deprisa para no y dejaros si queréis preguntar alguna cosa. El Papa Benedicto XVI ha tenido también, pero yo solamente he fijado ahí, Deus Caritas, porque hace una finísima y delicada explicación del amor eros y del amor ágape. Esa es una novedad en la encíclica Deus Caritas. El amor eros es el amor que empieza por el interés que el otro suscita en mí, porque satisface algo de lo que yo necesito. Y el amor de ágape es la generosidad y la oblatividad plena. Desde el eros hasta el ágape hay todo un recorrido en las etapas distintas de la vida y hay también sus regresiones y sus progresos, ¿no? Lo explica preciosamente, porque también Benedicto XVI, Ratzinger, es muy conocedor del pensamiento de nuestro tiempo. Hemos tenido esta gran suerte providencial de tener estos papas conocedores del pensamiento de nuestro tiempo. Y yo citaría Deus Caritas porque, sobre todo la primera parte, cuando habla del eros, más aún se atreve a ponerle en Dios esta cualidad del amor, esta cualidad, llamaríamos de eros, ¿no? Al decir erótica, en castellano suena muy mal. Al decirla en griego, suena como es. Eros. Ya está. Entonces, de este amor eros lo pone en Dios, pero en Dios lógicamente prevalece con mucho y es el que nos enseña el amor ágape, el amor generoso y el amor de entrega total. Y el Papa Francisco pues trata estos temas de la familia y de hecho pues ha convocado estos dos sínodos en Evangelii Gaudium, en los números que podéis encontrar y que están más al alcance de todos. Después hay una serie de documentos de la Congregación de la Educación Católica, de la Doctrina de la Fe, del Pontificio Consejo de la Familia, que están ahí. O sea que la Iglesia no ha dejado de hablar, de enseñar. Hay un cuerpo doctrinal muy completo y muy rico, que abarca muchas fibras y muchos aspectos que a veces los cristianos no conocen del todo. A veces, cuando tenemos los cursos prematrimoniales, estoy hablando de mi experiencia como párroco, que ya queda lejos porque hace 10 años que fui nombrado obispo, pero esta era una preocupación que constato ahora en las visitas pastorales. Me dicen los párrocos, pero ¿cómo podemos decirles a estos novios que no saben casi nada de la visión cristiana del amor humano? ¿Cómo podemos decirles en 2, 3, 5 charlas todo este cuerpo doctrinal? Y es verdad. Bueno, pues hagamos lo que podamos. Le damos el curso express y vamos introduciendo un curso de novios que dura 1 año o más tiempo para que los propios novios, pero me estoy refiriendo a novios católicos, gente que está en nuestros grupos, en nuestras parroquias y que llega al matrimonio y que no conoce la belleza del amor humano, que van a tener que vivir. Van a tener que vivir. Es lo mismo que he dicho antes para un seminarista o sacerdote. Uno no puede dar el paso al sacerdocio si no sabe lo que es el celibato. Vivido, de alguna manera, pero también teorizado. Para eso está la encíclica del Papa y la doctrina posterior de la Iglesia. Pues lo mismo, no digo que todos los matrimonios tengan que saber explicar perfectamente la teología del cuerpo, del amor humano, etcétera, según Juan Pablo II, pero es que para poder disfrutar del don de Dios, si no se conoce, es que, y estoy hablando porque he hablado con muchos novios y con muchos matrimonios a lo largo de mi vida sacerdotal, que también yo he sido sacerdote joven, no creéis que nací obispo, ¿no? Y he acompañado a muchos al matrimonio y bueno, y he vivido con ellos y compartido sus preocupaciones, sus dificultades y me ha ayudado mucho esta doctrina de la Iglesia. Pero me da una pena enorme ver que los novios, estoy hablando de mi parroquia, no de la diócesis ahora, en mi parroquia la última fue Santo Tomé, acceden al matrimonio y no saben de la misa, no digo la media, ni la 4ª parte, ni la 5ª parte, sino que tienen como una intuición así general, cuando son buena gente, cuando son del comillo retorcido, tienen unas prevenciones enormes contra la Iglesia, etcétera, ¿no? Que a veces el cursillo prematrimonial ayuda a disipar, ¿no? Y siempre es algo bueno, o sea, que no es que yo deteste los cursillos prematrimoniales, al contrario, pero me parece, vamos, es como David y Goliat, o sea,
este chico, esta chica, viene con sus 30 años a casarse porque han retrasado la edad de la boda por 1000 razones de trabajo, de estudios, de tal y de cual, tiene la cabeza como un bombo, llena de feminismo, de revolución sexual, de antinatalidad, pero que esto es así, y no saberlo, y no reconocerlo sería una estupidez. Y quiere casarse por la Iglesia. O sea, quiere unir su vida, esta con este o este con esta, según la ley de Dios y de su Iglesia. Esta es una desproporción enorme la que tenemos en este momento pastoralmente hablando. Sí, porque en parte falla la iniciación cristiana, pero en parte falla toda la educación afectivo-sexual de la que ayer nos hablaba Nieves tan magistralmente. Y bueno, pues hacemos lo que podemos. Y ya es mucho que a día de hoy los novios todos pasan por la experiencia de un cursillo prematrimonial, que hay ocasión de hablar, de compartir, incluso de debatir o discutir, ¿no? Pero tenemos un grandísimo reto. La Iglesia de nuestro tiempo, del siglo XXI, tiene el gran reto en este campo de decirle a nuestros contemporáneos lo bonito que es el amor humano. Y el amor humano en el matrimonio. El amor humano según el plan de Dios. Ese es un reto impresionante que no sé si nos durará toda la vida en este a ver cuándo podemos llegar a difundirlo lo más posible. Se va haciendo pues cada vez más y tantos laicos que se van preparando pues en el máster de Juan Pablo II, en cursos de Tinestar o en convivencias o el Consejo de Familia y Vida, en fin. Pero yo ahí veo una desproporción tan grande entre la riqueza que la Iglesia tiene en su corazón y lo que un joven hoy sabe o ha experimentado en relación con el amor humano, que bueno, pues hagamos lo que podamos. Pero por eso he puesto tantos documentos, porque es que doctrina hay mucha y muy fina, muy aquilatada, muy desarrollada, pero nos falta quizá la polea transmisora para que esto pueda llegar a la inmensa mayoría de los jóvenes que por supuesto no están en la Iglesia. Esos se han ido hace tiempo. Y se han ido hace tiempo por muchas razones, pero una está presente en casi todos, es porque no entienden la sexualidad humana según el plan de Dios. Esto es así. Mientras no lleguemos a evangelizar este punto y este campo, la evangelización está en mantillas. Porque un chico o una chica llegan a la adolescencia, empiezan a experimentar sensaciones nuevas en su cuerpo y en su espíritu y en su psicología y en sus relaciones y tal y cual, y la Iglesia que es para ellos en este momento, el no rotundo, pues ahí te quedas. Esto es así. En el no sé cuántos por ciento, pero altísimo por ciento de los jóvenes. Luego, por una razón o por otra, Dios los engancha por aquí o por allí y muchos vuelven, gracias a Dios. Pero este punto no hemos sabido o no tenemos medios. Yo quería aquí poneros toda esta ristra de documentos, que ya no me voy a entretener en decir más, para que nos demos cuenta que la Iglesia tiene una doctrina preciosa, pero yo diría de museo, porque nuestras comunidades cristianas, parroquiales, etcétera, ¿no?, se mueren de hambre, no conocen y no tienen mala voluntad, simplemente no conocen. Y el que no conoce es como el que no ve, y el que no ha visto otra cosa pues cree que la vida es lo que percibe sin más. Ahí tenemos por tanto un gran reto y que Dios nos dé luz para... Por eso en el tercer punto señalo puntos de luz, y solo señalo algunos, ¿no?, de toda esta documentación. En primer lugar, el texto del Génesis es clave. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer lo creó. Esa frase, que es tan breve, está expresando primero que toda persona humana no puede entenderse si no es en su relación con Dios. Una relación que es de amor por parte de Dios y que es un amor además que permanece, que construye a la persona, incluso aunque la persona llegue o pase por momentos destructores en su vida. El amor de Dios es fiel. Por eso podemos ser testigos y evangelizadores y pregoneros de la misericordia, porque el amor de Dios es fiel. Ya puedes ser el más golfo o la persona más destruida de este mundo,
El amor de Dios es fiel y Dios te puede hacer nuevo. Hay una canción que en mi pueblo es himno nacional, es el vaso nuevo, ¿no? Yo quiero ser un vaso nuevo, ¿no? Yo lo he visto desde niño, cómo el vaso se rompe, pero se puede rehacer, y cómo se puede hacer un vaso nuevo, más bonito incluso que el original. Eso solo lo puede hacer la gracia de Dios. Pero claro, es importante este principio. Dios ha creado al hombre, y lo ha creado por amor, y lo ha creado varón y mujer. Esta igualdad fundamental y esta diferencia para la complementariedad es clave, que por supuesto en todas las filosofías a las que me he referido antes, que son las que beben nuestros jóvenes y adultos y el pensamiento contemporáneo, se niega rotundamente. Aquí ni Dios, ni mandamientos, ni curas, ni iglesia, ni nada. Todo lo que te parezca y déjate de historias. Pero este es un principio fundamental. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Capaces de amar, que es una de las cosas más bonitas, o si queréis, ahí Juan Pablo II tiene una frase preciosa en Redemptor Hominis, ¿no? Hasta que el hombre no encuentra el amor, no se encuentra a sí mismo y no encuentra la felicidad. Capaz de amar y de ser amado, capaz de transmitir la vida, procreándola, porque el creador siempre es Dios, en la vida sobrenatural y en la vida biológica. El creador directo e inmediato siempre es Dios. Los padres son procreadores. Y a nivel espiritual, pues somos colaboradores, servidores, ¿no?, de esa vida para los demás. Pero padres también, madres también, a nivel espiritual, ¿no? El matrimonio, por tanto, sella un amor para siempre e indisoluble. Y por tanto no cabe el divorcio. Según palabra de Jesús en Mateo 19:9. El que deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Eso lo dice Jesucristo. Y esto es inapelable. Yo en varias ocasiones he preguntado a los novios, una de las tareas como párroco, pues es recibir a los novios, pero no en plural, sino a él a solas y a ella a solas. Preguntarle un poco la historia de su vida de noviazgo y preguntarles qué día decidieron casarse y por qué. Porque ese día es más importante que el de la boda, incluso. Y te lo cuentan, si les das pie. Y una de las cosas que preguntaba siempre en el diálogo pastoral, preparación al matrimonio, es: ¿y a ti te gustaría que te quisieran siempre y para siempre? Respuesta: 100% sí. Ellos y ellas. Si me caso es porque yo necesito un amor que me dure toda la vida. Este es el fundamento natural de la indisolubilidad. Yo le respondía: por si tú quieres que ella, que él, te quieran toda la vida, ponte tú a quererla toda la vida. Y aquí viene el punto. Pero es que tú no puedes quererla toda la vida o quererle toda la vida por tus fuerzas. Necesitas la gracia de Dios. Que tú desees ser querido toda la vida, eso procede del deseo natural. Pero que tú quedes satisfecho en ese deseo, eso es gracia. Es un don de Dios que vendrá a través de tu cónyuge, ella o él. Y ahí viene el sacramento del matrimonio, para hacer posible este amor para siempre. Lógicamente, con la colaboración humana y con la educación para poderlo hacer en fidelidad toda la vida, ¿no? Pero aquí sale ya un punto importante que está en el tapete hoy, que está en la mesa. Así como en otras décadas anteriores ha habido otros temas que estaban encima de la mesa, hoy está encima de la mesa, diríamos, o es tema de debate en la prensa, etc., este tema del matrimonio y su indisolubilidad. Nosotros, los obispos de Andalucía, le preguntamos al Papa Francisco, día 8 de marzo, San Juan de Dios, pero además es el Día de la Mujer Trabajadora, o sea, es un día feminista. Pero bueno, era el día de nuestra audiencia con el Papa, 8 de marzo, sábado. Y uno de los obispos, estábamos allí, los 11 obispos, 12, porque también estaba un jubilado, le pregunta: Santo Padre, ¿y el sínodo va a tratar el tema de admitir a los divorciados casados de nuevo a la Eucaristía? La pregunta no pudo ser más directa. Y dijo el Papa: me alegro que lo diga,
Porque le diré, eso lo ha respondido Jesucristo en el Evangelio. No. Eso me lo dijo el Papa a mí, lo escucho yo. Los periódicos llenan artículos y artículos. Estamos asistiendo realmente a un sínodo paralelo, que es el mediático. Lo que hay que ver es qué es lo que el Papa nos dirá al final del sínodo. Iluminará y cogerá, pues lógicamente, la doctrina de la Iglesia, la arrastrará y las pondrá como luz, como foco para nuestro tiempo. Pero se lo preguntamos, me alegro que me lo pregunte, porque es que el Papa no puede estar por encima de la palabra de Jesús. Y esa palabra es de Jesucristo. ¿O es que la vamos a tachar? ¿O es que la vamos a arrancar del Nuevo Testamento? Por eso lo pongo ahí en palabra clave, pero esa palabra no se la pueden saltar ni el Papa, ni los padres sinodales, ni los matrimonios, ni nadie. Lo digo porque algunos dicen, bueno, con lo que dicen ahora los periódicos, me ha comentado algún sacerdote de Toledo, amigo, me decía, pues aquí tengo yo a uno que viene y comulga, y dice que con lo que ha dicho el Papa y lo que dice el periódico, que él puede comulgar. Y usted, es que no puede ser. Eso no es así. Y está mucha gente con la cabeza ida, en parte porque le conviene, ¿no? Pero entre lo que dicen los periódicos, los medios de comunicación o los blogs y la falsa interpretación de lo que el Papa haya podido poner sobre la mesa y el teólogo X no sé qué y el otro no sé cuánto, al final hay una confusión tremenda en este punto. Estamos viviendo al nivel lo que vivimos, eso lo viví yo también, en los años 68-70, la mayoría de los que estáis aquí no habían nacido, en relación con la anticoncepción. Y ahí el Papa habló claramente, Humane Vitae, y produjo una reacción fuerte, incluso dentro de la Iglesia. Tenemos que estar preparados para recibir lo que diga el sínodo y lo que diga el Papa con su magisterio, que evidentemente será en línea con lo que ha dicho Jesucristo y lo que ha dicho la Iglesia. Y se producirá un quejido profundo, ya lo veréis. ¿Por qué? Pues porque se están preparando, cuando hay tormentas como esta tarde, ves los nubarrones y de aquí va a caer una. Eso dice Jesucristo en el Evangelio. Dice, sois capaces de mirar al cielo y decir chaparrón tenemos, y no sois capaces de observar los signos de los tiempos. Pues yo diría, bueno, pues según esos signos, el chaparrón va a ser gordo, después del sínodo y después de que el Papa diga lo que tiene que decir en virtud de su ministerio de confirmarnos en la fe y en la verdad. Así que, pues vamos a prepararnos a recibir lo que es doctrina de la Iglesia, ¿no? Otro de los puntos de luz es los actos por los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos. Gaudium et Spes 49b. Ahí ya hay toda una antropología de la relación esponsal y de la unión sexual de los esposos por el magisterio de la Iglesia, que Humane Vitae después ampliará, ¿no? En el número 11, todo uso del matrimonio, es decir, todo acto matrimonial de unión de los esposos, unión sexual, debe estar por su propia naturaleza abierto a la vida. De manera que es inmoral toda acción previa, toda acción concomitante o toda acción posterior que interrumpa la vida. Si la vida es interrumpida por voluntad de los esposos, el acto es intrínsecamente inmoral. Esto es así, Humane Vitae, número 11, y esto no lo puede cambiar nadie porque esto es así por su propia naturaleza. Y aparte que está explicado muy bien en ese número por Pablo VI. De manera que el aspecto unitivo y procreativo del matrimonio son simultáneos. En la convivencia, en la vida común y también en la expresión propia de los esposos, que es la relación hombre-mujer o marido y mujer, incluso sexual. Ahí entra en la Humane Vitae la paternidad responsable, es decir, los padres han de acoger responsablemente y amorosamente a los hijos. Se les pregunta en la boda, ¿estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Me lo sé de memoria porque he hecho más de 1000 bodas, vamos, en mi vida de cura párroco, ¿no? Dicen que sí, el día de la boda te dicen que sí a todo, ¿no? Pero hay que prepararles para que puedan decirlo sí con conocimiento, ¿no? Sin medios anticonceptivos, claro. Ya corro porque me he pasado de hora. El hijo tiene derecho a nacer del abrazo amoroso de sus padres.
donum vitae, arriba está citado. Por tanto, toda la procreación artificial pues va contra el derecho del hijo, porque todo hijo tiene derecho a nacer del abrazo amoroso de sus padres y a conocer quiénes son sus padres, claro, normalmente. Bueno, las unidades de fertilidad asistida en los hospitales hoy día están generalizadas, pues hay fecundación in vitro, inseminación artificial, homóloga, heteróloga, de todo lo que hay por haber. Donum vitae lo explica muy bien y en clase el que os lo explique, será don Antonio o quien sea, os lo explicará mejor que yo. Pero esto es así, y es así en doctrina de la Iglesia, que busca la felicidad y que busca hacer al hombre feliz y defiende la dignidad del que va a nacer. Y esto está generalizadísimo, porque está generalizadísimo la idea contraria. Yo tengo derecho a un hijo. El hijo nunca es un derecho. El hijo siempre es un don. Si Dios te da este don, lo acoges. Si no te nos lo da, pues... Pero si, claro, si es un derecho, lo puedo perseguir como sea, al costo que sea, incluso que me lo pague la Seguridad Social. Esto es lo que hay. Pero aquí está dicho muy deprisa, pero es un principio que está muy bien desarrollado en Donum Vitae, esta carta sobre la dignidad de la procreación del año 87 de la doctrina de la fe, que tiene a Ratzinger detrás, como prefecto. Una vez concebido, jamás puede justificarse la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Evangelium Vitae 58. Me acuerdo aquel grito de Juan Pablo II en la plaza de Lima, en la misa con las familias en su primer viaje a España, en el año 82. Fue tremendo. Si tenéis ocasión de volverlo a ver, o no solamente leerlo, sino ver su gesto y el grito enorme que se oyó en el mundo entero, ¿no? Repitiendo estas palabras, ¿no? En España estábamos en ese momento ya pensando, porque en ese momento cambiaba el gobierno, etcétera, ¿no? Y ya se estaba pensando en el aborto, que enseguida se legalizó. La vida es sagrada en todas sus etapas, desde la concepción hasta su ocaso natural. Y no me entretengo aquí porque aquí viene pues todo lo que es la acogida de la vida, la no manipulación de la vida en su origen, la atención especial a la vida más débil. Monseñor Bonilla tiene una carta de esas de semana que escribimos que se titula «Vivan los Down», que vivan, porque desde luego ya procuran matarlos a todos, ¿no? A no ser que sus padres se pongan serios y digan no, al hijo le queremos. Pues tú vais por la calle y ya niños así pequeños Down hay cada vez menos. Bueno, hay cada vez menos niños en general, pero Down desde luego casi ninguno. ¿Por qué? Porque ya se han encargado de eliminarle antes de que puedan hacerle la foto, ¿no? Sin embargo, la vida es sagrada en todas sus etapas, comienzo, durante y en su etapa más débil. Y ahí vienen pues las leyes de la eutanasia, etcétera, que de sobra conocéis. Por tanto, el reto fundamental, ya lo he dicho anteriormente, es educar para el amor. Nos lo decía ayer Nieves, muy bien dicho, vivir la castidad en todos los estados de la vida. No penséis que la castidad es para el soltero o la soltera. Es para el consagrado y consagrada y para el casado y casada. Porque la castidad no es otra cosa que la caridad que mueve el ejercicio de la sexualidad. Si la sexualidad se mueve por otro móvil que no sea la caridad, ya se llama lujuria. Si es la caridad la que mueve, pues en el matrimonio llevará al ejercicio correcto, prudente, oportuno, como expresión del amor mutuo. Y en la vida consagrada pues llevará pues a una sublimación y a una integración que no es nada del otro mundo, es una cosa que han vivido a lo largo de la historia millones y millones de hombres y mujeres normales que han dado mucho fruto espiritual en sus vidas. O sea que hoy nos hacen entender que si no tienes relaciones sexuales y que si no disfrutas de ese aspecto, pues que eres tonto o medio tonto, o que, porque claro, como te han dicho y te han puesto la cabeza continuamente como un bombo en ese punto, imaginad los jóvenes, ¿no? Los escolares, por ejemplo, visito todos los colegios, y este punto sale
Y además te lo preguntan a bocajarro, no te andan con... Y yo le explico lo que puedo y sé. Curioso, porque un día uno me dice, yo eso que estás explicando no lo he oído nunca. Pero me gusta más que lo que me ha dicho la monitora del SAS hace un rato. Luego hay en el corazón humano pues una tendencia a la verdad, a la belleza, al plan de Dios, en definitiva. Jugamos con esta baza. Me preguntaban hace poco un periodista, ¿y usted cree que en el tema de la vida? Yo creo que vencerá la vida sobre la muerte. Los pro vida saldrán adelante. Los pro muerte van ganando ahora, pero el partido está perdido. Entonces es muy importante vivir la vida con esa perspectiva, porque es que la vida es más pujante que la muerte, en todas sus manifestaciones. Y lo mismo la castidad, es más pujante que la lujuria, es más pujante en el hombre, varón o mujer, la tendencia al bien que la tendencia al mal y a la destrucción. La última palabra no es la destrucción, no es el pecado, no es la muerte, no es la vida, es la gracia, esa es la última palabra y por tanto la más fundante y la que la persona la puede hacer cambiar. A lo mejor el sujeto cambia cuando tenga 40 años o 50. A Dios le costará poco trabajo, a él le costará mucho, porque a esa edad ya tendrá los huesos duros y la carne más dura todavía. Pero bueno, pues el espíritu siempre está pronto, ¿no? Pero Dios quiere construir o reconstruir personas, estén como estén, porque la gracia es más fuerte que el pecado. Y trabajamos con este supuesto, que es un supuesto de fe y que además se verifica en la historia, en nuestra propia historia y en la de los demás. Ayer Nieves nos lo explicaba. La Iglesia, por tanto, hospital de campaña, casa, son frases o palabras del Papa Benedicto en Evangelii Gaudium, casa de acogida para restaurar la dignidad humana con la gracia de la misericordia, el aceite y el vino del buen samaritano en aquella parábola. Es decir, la Iglesia en este punto y en estos temas, el tema de la familia, de la vida que tienen en común el uno y el otro, el tema de la sexualidad humana, el amor humano, etc., tiene muchísimo que decir y muchísimo que aportar. No solamente es una negativa, sino que es propositiva. Esta proposición del amor humano tiene en Juan Pablo II, sin duda, un referente único en toda la historia del cristianismo. A mí me parece eso muy importante. Por supuesto, tomado de la Escritura, tomado de los padres, tomado de la experiencia de la vida de los santos, pero la formulación, incluso doctrinal, creo que se la debemos en gran parte en nuestro tiempo a Juan Pablo II, que ha sido profeta en este tema de la familia, como ya he dicho anteriormente. Pues nada más, hasta aquí y acabamos.